Llega el mes de abril y muchas personas se empiezan a poner inquietas que qué pasa con la declaración, que tengo que hacer algo con el SAT y empiezan a ver mucha información y mucha gente está perdida de lo que debe hacer. No es lo que puede hacer, sino de lo que debe hacer. Si tú estás viendo este episodio en abril, perfecto, estás a muy buen tiempo. Si lo ves después, también lo debes de ver porque esto te sirve para cada año. De hecho, las estrategias que hagas este año te van a servir para el próximo y así sucesivamente. Y qué mejor que tener un especialista, alguien que nos diga cómo funciona el SAT, qué debemos de hacer, las buenas prácticas, lo que no se debe de hacer. Y por eso nos dimos a la tarea de encontrarnos con Pamela Castro de Cultura Fiscal. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Todo muy bien, gracias por la invitación. No, es un gustazo para nosotros y pues vamos a ello, Pamela. Queremos aprovechar tu presencia para despejar dudas. Y quiero empezar con algunas muy generales y poco a poco nos vamos metiendo al mundo más específico. Y pues bueno, vamos a empezar por un poco de la relación que tenemos que llevar con el SAT. Por ahí alguien se entera, oye, que tengo que tener una firma especializada, que tengo que tener una firma, e-firma. ¿Qué es esa firma? ¿Para qué me sirve? Y todos lo debemos de tener. Pues mira, la firma electrónica o e-firma, que básicamente es lo mismo, son unos archivos que te identifican ante el SAT para realizar ciertos trámites. Tienen la misma equivalencia a tu firma autógrafa, es decir, en donde tú cargues esos archivos es exactamente igual que con una pluma y en un papel tú estuvieras firmando. Entonces son archivos que te identifican y que al estar cargados, pues que tú autorizas eso que se está firmando. La firma electrónica pues sirve para muchas cosas. De hecho, no sirve únicamente para trámites o asuntos del SAT, sino para diferentes trámites en diferentes dependencias del gobierno. Y pues no es obligatorio tenerla para todos. Hay algunos contribuyentes, hay algunas personas que sí es obligatorio que la tengan, pero no en todos los casos. Realmente lo que la firma electrónica permite es agilizar ciertos procesos. Por ponerte un ejemplo, estudiantes, ¿no?, que están en licenciatura, a punto de graduarse, requieren tramitar esta firma electrónica para poder tramitar su cédula profesional. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el SAT, ¿no? La cédula profesional pues la administra la SEP, etcétera. Pero desde hace algunos años, por ejemplo, este trámite es en línea, es virtual, y cuando uno va a tramitarla, al final te pide firmar tu solicitud con firma electrónica. Entonces, pues ahí hay que cargarla, ¿no? En algunos temas del SAT, por ejemplo, para emitir facturas, para poder presentar ciertas declaraciones, para poder solicitar devolución de saldos a favor de años anteriores, es obligatorio tenerla. Entonces, no en todos los casos es obligatorio, sin embargo, igual pues es recomendable tramitarla para que si el día de mañana lo ocupas, pues que tengas la certeza, la seguridad de que ahí la tienes y la puedas ocupar para tus trámites, porque el tema de la firma electrónica es que únicamente se puede tramitar de manera presencial previa cita. ¿Y cuál es el problema? Pues que luego no hay citas o está muy tardado, entonces a lo mejor a ti ya te urge y tus citas hasta dentro de 2 meses, híjole, pues está difícil, ¿no? Mejor si alguien tiene la oportunidad de tramitarla antes, aunque no lo ocupe, está bien, y ya si el día de mañana la tiene que ocupar, pues ya la tiene ahí en sus archivos. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Qué bueno que nos dices que es casi como tu firma impresa y estás ahí autorizando prácticamente el trámite que estés haciendo. Y ahí me surge una duda porque cuando alguien se acerca con un especialista contable, pues muchas veces le va a decir necesito tus credenciales para poder tramitar tu declaración. Pero hay gente que dice, oye, pues si es como mi firma impresa, ¿te la voy a dar o no? ¿Ahí qué recomendación nos darías? O sea, la persona sí debe de entregar su e-firma al contador, no necesariamente. Y eso le mete una doble responsabilidad de que el contador debe ser de muchísima confianza y no solamente alguien que encontraste que no tienes idea de sus credenciales, de que sí es un despacho bien estructurado. Corrígeme si me equivoco o qué debemos de fijarnos ahí. Sí, pues este tema es muy común y de hecho, ¿no? Justamente sale esta inquietud en las personas de que pues genera desconfianza, ¿no? De que, oye, ¿cómo yo sé que si te paso mi firma electrónica no la vas a usar para temas que pues nada que ver, ¿no? Porque justamente eso es lo delicado de la firma electrónica, ¿no? Que con ella tanto se pueden hacer trámites pues digamos relativamente sencillos como a lo mejor el tema de la cédula profesional, etcétera, pero también con esa se pueden expedir facturas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú le proporcionaste tu firma electrónica
a una persona que no es de confianza y cuyas intenciones pues no son buenas, y a lo mejor esa persona está expidiendo facturas a tu nombre, en el SAT tiene que facturaste no sé cuántos millones el año pasado y de repente te llega un mensaje a tu buzón tributario de que no has pagado tus impuestos de tus facturas de los millones del año pasado cuando tú no tenías ni idea, ¿no? Suena algo así como, oye, qué raro, yo creo que eso nunca pasa más seguido de lo que se pueden imaginar. En estos casos, ¿cuál es la recomendación? Que al contador, al despacho, a quien se la vayas a proporcionar, que de por medio haya por lo menos un aviso de privacidad, ¿no? En donde se especifique, pues, que se va a proporcionar la firma electrónica, para qué fines, quién va a ser el responsable de tus datos y te digo, para qué se va a ocupar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo personalmente sí solicito la firma electrónica a mis clientes para algunos casos, pero siempre de por medio este aviso, ¿no? E incluso cuando son clientes que a lo mejor nada más me contratan para un tipo de trámite de una sola vez o su declaración anual nada más, al finalizar yo mi prestación de servicios, incluso ya les mando, por ejemplo, un tutorial de cómo actualizar su firma, su contraseña de su firma, pues para que ya se queden también con la certeza de que yo no voy a tener acceso a su información, que solamente lo ocupé para tal o tales trámites, ¿no? Aquí también algo que es bien importante y que me ha tocado ver muy recientemente es que en algunas empresas, por alguna razón, los patrones o las personas de recursos humanos le piden a sus trabajadores su firma electrónica. Ahí en estos casos no tendría por qué ser, ¿no? Tengo el caso de una persona trabajadora que me dijo, oye, es que me pidieron en recursos humanos mi firma y que ellos van a presentar mi declaración anual. No, espérame, o sea, la declaración anual tú la tienes que presentar, es personal, tu firma es personal. Si acaso a quien se la tuvieras que pasar, enviar, sería pues a tu contador o al despacho que va a hacer tu declaración, ¿no? En otros casos, pues sí hay que poner atención por qué te la están solicitando, porque justamente, ¿no? Son archivos muy personales que te identifican como persona y que además en malas manos pues se pueden ocupar para un sinfín de actividades. Sí, es bastante delicado y por eso tener a alguien, un contador que te dé confianza, que haya un despacho detrás, que todo esté ahora sí que regularizado y no nada más alguien que te las pidió, ¿no? Me parece un consejo muy útil el que nos regalas, Pamela. Y otra pregunta que te quería hacer es, yo la descubrí hace unos años de la existencia de este documento, pero te quiero preguntar, ¿qué tan cierto es que existe un documento que te dice cómo estás ante el SAT en cuanto a si estás cumpliéndole o no? Es decir, me parece que se llama la opinión de cumplimiento. ¿Existe? ¿Todos deberían de presentarla? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Pues justamente esta opinión de cumplimiento, como bien dices, es un documento que te genera el SAT que te dice que si al día y hora en el que la generaste, si estás al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales registradas ante el RFC. Entonces, por ejemplo, una persona que está registrada como persona física con actividad empresarial, pues cada mes debe de mandar sus declaraciones y aparte su declaración anual. Entonces, consulta esta constancia y si le aparece que está positiva, significa que se encuentra al día, al corriente, ¿no? Que no hay ninguna declaración pendiente. Cuando aparece negativa, pues te aparece ahí en particular cuáles son las declaraciones que tienes pendientes o el pago de impuestos pendiente que tienes por hacer. Y pues ahí la recomendación sería que si tienes de opinión de cumplimiento negativa, el primer paso es regularizarte, ¿no? Porque el estar acumulando declaraciones o obligaciones pendientes por cumplir, pues te va a generar consecuencias como multas, consecuencias económicas y pues después otro tipo de procedimientos pues mucho más rigurosos, ¿no? Entonces sí existe. Aquí lo único que es importante hacer la aclaración de este documento es que aunque tengas opinión de cumplimiento positiva, no quiere decir que lo que ya enviaste está bien hecho. Lo que te dice es que lo enviaste, ¿no? Oye, mandé mi declaración anual. Sí, la mandaste, por eso tienes opinión positiva. Pero de ahí a que la hayas enviado conforme a los datos y requisitos y la información que te establece la ley, es otra cosa. ¿Cómo me voy a dar cuenta si mis declaraciones están bien mandadas, presentadas? Uno, que un contador te revise, o sea, que te haga una auditoría, te revise número por número de, oye, sí, mira, si lo presentaste bien, o sabes que en vez de ponerle 1, tenías que ponerle 2, hay que corregir. Bueno, ya así a detalles que se revisa. O la segunda, y la que casi nadie quiere que le pase, es que el SAT se dé cuenta que algo está mal, ¿no?
Entonces, la primera, pues, que a lo mejor voluntariamente tu contador te revisa o tú acudes con un contador a que revise tu información. Y la otra, pues, que el SAT se dé cuenta, oye, me declaraste 1 y eran 2 de acuerdo a la información que yo tengo en mi sistema, ¿no? Entonces, aunque tengas opinión positiva, sí te da una tranquilidad, digamos, al decir que, pues, no tienes declaraciones pendientes, pero lo que no te dice la opinión es si están o no bien presentadas. Entonces, nada más ahí tener eso en cuenta para no irnos con la finta de, tengo opinión positiva, ya todo está bien, no tengo ningún problema. No necesariamente, ¿no? Sí habría que meternos un poquito más a detalle para ahora sí estar completamente seguros de que está todo en orden. Dicho de otro modo es, te dice si entregaste o no la tarea, nada más. Exacto, No la calificación. y ya de ahí si está entregada y realizada conforme a los requerimientos de la ley y como tenía que ser, es otra cosa, ¿no? Y ya hay que meterse así con lupa para ver el detalle. ¿Y cómo nos podemos enterar, Pamela, que algo hicimos mal con mencionabas que el SAT te puede avisar? Oye, hiciste mal, no me cuadran. ¿Dónde te avisa el SAT? ¿Va a tu casa? ¿Te manda correos? ¿Cómo te vas a enterar? ¿O de qué tenemos que estar al pendiente para saber si hay algo mal hecho con el SAT? Pues desde hace ya algunos años todo este tipo de notificaciones se notifican a través de buzón tributario, que básicamente el buzón tributario pues es un medio de comunicación entre nosotros como contribuyentes con el SAT, a través del cual el SAT nos puede enviar mensajes pues de interés general, de tipo, te avisamos que las oficinas van a permanecer cerradas de tal y tales días, ¿no? Ok. O ya mensajes, notificaciones más particulares, ¿no? Se le notifica que vamos a empezar tal procedimiento de revisión, de auditoría, o se nos notifica que se encontraron inconsistencias, ¿no? Entonces ahí el SAT pues ya manda este tipo de pues requerimientos de notificaciones mucho más particulares, con el detalle de qué es lo que encontró el SAT de inconsistencias, qué es lo que a lo mejor no le cuadra. Siempre nos va a mandar todo este detalle vía buzón tributario con su debido fundamento legal, y nosotros pues estamos en nuestro derecho de contestarle, de aclarar las inconsistencias. ¿Sabes qué? Mira, SAT, sí me equivoqué, o sea, la verdad es que te lo puse mal porque pues me equivoqué, o ¿sabes qué? No es cierto, mira, lo puse así porque la ley dice tal, y aquí está el justificante, aquí están mis pruebas, etcétera, ¿no? Todo eso se notifica a través de buzón tributario, este tipo de inconsistencias, y también pues muy importante que las personas que estén escuchando esto sepan que este tipo de notificaciones únicamente son vía buzón tributario, porque se ha dado el caso de que en los últimos meses de repente llegan correos falsos del SAT. Entonces llega así de una dirección pues falsa, que a veces a simple vista podría parecer pues verdadera y es apócrifo. Entonces llegan correos de que tienes un adeudo, ¿no? Y pues lo que haces, te asustas, ¿no? Luego y das clic y resulta que era un virus, que ya te clonaron tu información y pues muchas cosas, ¿no? Entonces, nada más para que la gente sepa que toda esta información pues se notifica vía buzón tributario. Ok, yo lo podría resumir, Pamela, como así como tenemos los inbox de redes sociales, es tu inbox con el SAT, ¿no? Sí, tal cual. Ya son pocas las notificaciones que se hacen de manera presencial o ya en casos muy avanzados, ¿no? De embargo, de mercancías y de gente que ya está en juicios y todo eso. Sí hay notificaciones personales o por estrados cuando ya están en juicios, pero la mayoría sí de la gente común, mortales como nosotros, nos notifican vía buzón tributario. Ok. Oye, y entonces puede darse el caso que alguien vaya al domicilio de la persona o a la oficina y llega alguien del SAT, pero con lo que me dices, si no es una situación grave que no tengas presente, que va a haber un embargo, hay una demanda, algo por ahí, ¿podríamos desconfiar de que quizá es una persona que no sea del SAT realmente? Pues mira, el SAT sí tiene la facultad, de hacer visitas domiciliarias y no necesariamente, te digo, a lo mejor para grandes contribuyentes, una facultad es que tiene el SAT es llevar a cabo visitas domiciliarias y en cualquier caso, ¿no? O sea, ya sea una persona física, una persona moral, o sea, no discrimina, ¿no? En ese sentido, a cualquiera nos podría llegar una visita domiciliaria. Sin embargo, o sea, la tendencia últimamente es que el tipo de notificaciones que te digo que es a lo mejor inconsistencias, tienes declaraciones pendientes, generalmente no las hacen a través de una visita domiciliaria. Las visitas domiciliarias pues se ocupan principalmente para otro tipo de investigaciones y de auditorías de temas un poco más delicados, pero no se descarta, ¿no? Lo que sí es que en cualquier tipo de procedimiento que incluso, oye, a lo mejor me estás diciendo que no vienen, pero resulta ser que la siguiente semana llega un auditor del SAT, se tienen que identificar, ¿no?
tienen que traer su gafete, su identificación, y de hecho por ahí en la página de SAT también hay portales y hay herramientas pues para verificar que esa persona realmente pertenece al SAT, realmente es un funcionario público quien te está revisando, ¿no? Porque digo, puede llegar a pasar que a lo mejor alguien por ahí se infiltre y se haga pasar por alguien del SAT, pues hay que tener cuidado, ¿no? Te digo, generalmente las notificaciones de este tipo de procedimientos de personas físicas se hacen vía buzón tributario. Sin embargo, o sea, el SAT también tiene la facultad de hacer visitas domiciliarias y de otro tipo de procedimientos. En su caso, pues nada más verificar, como bien dices, ¿no? O sea, que la persona que esté ahí, que sea perteneciente al SAT. Ahora con tanto pillo hay que estar muy alertas y con estos tips que nos das vamos a estar más prevenidos de que puede ser, pero hay que validarlo previamente. ¿Y qué pasa? Vamos a un caso extremo, Pamela, alguien que pues tiene rentas, recibió ingresos y no avisó. Invirtió, ganó algunos rendimientos y tampoco avisó. Empezó a generar ciertos ingresos, vendió algo, vendió su coche, no sé, le llegó dinero y no avisó por desconocimiento, por cualquier razón. ¿Qué pasa si una persona no paga los impuestos correspondientes? ¿Puede haber cárcel? ¿Son multas? O sea, ¿a qué grado puede llegar alguien que por desconocimiento no le cumpla el SAT? Pues mira, en primer lugar, algo que vale mucho la pena aclarar es que pues el avance de la tecnología y de la tecnología de la información y todo eso le ha permitido al SAT allegarse de información incluso por parte de terceros para tener información en tiempo real de los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tú mencionas, oye, estoy recibiendo rentas y lo recibo en mi cuenta del banco. Oye, ¿qué crees? El secreto bancario no existe entre el SAT y los bancos. Entonces, si el SAT necesita preguntarle a tu banco algo acerca de tu información, el banco está en su obligación también de proporcionar esta información, ¿no? Obviamente todo esto está previas notificaciones y te tienen que avisar, etcétera. Tampoco se trata de que en tiempo real ahorita ya nos está revisando el SAT, no. Pero si hubiera alguna inconsistencia, el SAT está en facultad de pedir esa información totalmente, ¿no? En el caso que dices, ¿no? De, oye, vendí mi carro y a lo mejor me lo dieron en efectivo. Ya incluso no es tanto tema fiscal, está relacionado, no es tanto fiscal, pero sí tiene relación. El tema de la ley antilavado de dinero. Hay una lista de actividades que se catalogan como actividades vulnerables, o sea, vulnerables porque se puede suscitar para la práctica de lavado de dinero. Y, por ejemplo, en el tema de las agencias de carros, hay hasta cierto límite se puede vender un carro en efectivo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo voy con ese dinero en efectivo, voy y compro mi carro en la agencia. Bueno, ¿qué crees? Que hasta cierto monto la agencia le va a avisar, va a mandar este aviso de lavado de dinero de que quieres pagar este auto totalmente en efectivo, ¿no? O quieres comprar una casa en efectivo, joyerías. Entonces, como que ya hay mucho cruce de información, ¿no? Entonces, luego es todavía más fácil para el SAT detectar a aquellas personas que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, porque traen ahí avisos, traen avisos de depósitos en efectivo por parte del banco, y en el portal del SAT, declaraciones cero, ¿no? Es más, hasta ni siquiera estás dado de alta en un régimen en particular o estás en suspensión de actividades, ¿no? Entonces, pues ahí el SAT literalmente en cuestión de segundos puede detectar esas inconsistencias y empezar a mandar pues notificaciones y avisos, ¿no? Y en este tema de hasta qué grado puede llegar el incumplimiento de las obligaciones fiscales, como bien mencionas, hay casos en los que se puede llegar pues a la prisión como tal, ¿no? O sea, se comete el delito de defraudación fiscal, ¿no? Obviamente hay ciertas categorías en ciertos montos en los que ya amerita prisión, hay ciertas categorías en los que amerita a lo mejor solamente una multa, depende del grado y todo eso, pero en pocas palabras, pues la defraudación fiscal es que con uso de engaños te aproveches de manera indebida de un beneficio, ¿no? Que defraudes al fisco, que lo engañes. Entonces, así puede ser un peso o puede ser 1,000,000 o 1,000,000,000, o sea, no hace distinción. En general, la defraudación fiscal es eso, ¿no? Engañar al SAT para tener un beneficio indebido, para pagar menos impuestos, para generar un saldo a favor que no te correspondía, para solicitar a lo mejor una reducción, un estímulo fiscal del cual tú no eras sujeto, ¿no? O sea, engañar al SAT básicamente es defraudación fiscal. Y obviamente ya dependiendo del grado e incluso pues del nivel de dolo con el que las personas lo lleguen a hacer, pues va a ser el castigo, ¿no? Te digo, puede haber multas y en casos pues ya muy graves, pues puede llegar a la cárcel, sí, el delito de defraudación fiscal se castiga con cárcel. También algo que es importante mencionar es que, y que yo siempre les digo con base en mi experiencia, es que siempre todo va escalando, ¿no? O sea, no es como de que, oye, ya no pagué mi declaración, se me olvidó la declaración del mes pasado,
este mes me van a meter a la cárcel. No, espera, o sea, no es así de drástico, ¿no? Va escalando por niveles, ¿no? Oye, a lo mejor te mandaron un mensaje a tu buzón tributario en el que te dicen, te recordamos que no has presentado tu declaración, ¿no? El próximo mes te recordamos que no lo has presentado. Oye, a lo mejor ya llevas un año sin presentar esas declaraciones, a lo mejor ya no es un aviso buena onda de te recordamos, ¿no? Sino tienes 15 días para pagarnos. O sea, ya no es de que ya somos tan buena onda, no. Tienes 15 días. Oye, ¿no nos pagaste? Bueno, te vamos a congelar tus cuentas o te vamos a embargar bienes, ¿no? O sea, siempre va escalando. Cuando vemos casos de gente o de personas que ya están en esos extremos de embargo y congelamiento de cuentas bancarias y todo eso, pues hay todo un historial detrás, ¿no? Un historial que no atendieron o que no lo atendieron de la manera en la que se debía y pues bueno, se llega a ese tipo de consecuencias, ¿no? Sí las contempla la ley, sí son legales, están ahí en la ley y pues bueno, igual en todo caso, si fue todo un tema de a lo mejor un malentendido de la autoridad, a lo mejor no sé, no se presentaron bien las pruebas o algo así, pues siempre hay medios de defensa, ¿no? O sea, no significa que ya sea el fin del mundo, hay alternativas, pero nuevamente todo esto, ¿cómo se puede evitar? Si desde un inicio te asesoras, sabes qué es lo que se tiene que hacer y pues evitas esta bola de nieve que se escale a tal grado, ¿no? Ok, mejor estar bien desde el principio y con eso estamos más tranquilos. Y ahorita hablabas que ya pues no hay un secreto bancario, con las instituciones financieras ya se hablan. Entonces me imagino que hay información que ya está precargada dentro de los sistemas del SAT, porque ya sabe, me imagino, tu sueldo, cuánto ganaste por algún interés, si tuviste alguna inversión. Me imagino que hay cosas que ya están precargadas y otras no, las mismas deducciones. Entonces aquí preguntarte justo eso, ¿cómo funciona? ¿Qué hay ya precargado? Y en ese sentido, si ya está precargado, ya nada más le doy siguiente, porque yo sé que hay personas que han hecho eso y pues tienen ahí problemas. Pues que no estaba precargada cierta información y ya el SAT dijo que algo estaba mal. Y creo que ahí es donde entra un contador. Pero ¿qué ya está precargado y qué no? Pues mira, en general, desde el 2018, las declaraciones anuales de personas físicas, la que presentamos durante el mes de abril, ya aparece, te diría, en un 90 o 95% precargada. ¿Con base en qué? Con base en la información de los CFDIs, de los comprobantes fiscales digitales por Internet, factura electrónica, expedidos por ti o por terceros durante el año que se está presentando, en este caso, por ejemplo, 2022, ¿no? Entonces, todos los recibos de nómina, CFDIs de nómina que mi patrón expidió el año pasado, ya deben de aparecer ahí. Si fui al médico, tuve gastos hospitalarios, compré mis lentes, a lo mejor estoy pagando mi casa y le estoy pagando al Infonavit, y de todas esas deducciones me expidieron un CFDI, ya debe de aparecer ahí. Tengo mi dinero invertido en el banco, a lo mejor con CETES, no sé, algún instrumento financiero regulado. También estas instituciones financieras tienen la obligación de expedir una constancia en donde venga el resumen de tu inversión, cuántos intereses generaste, cuánto ISR te retuvieron, etcétera. Entonces, todo lo que tenga el carácter de comprobante fiscal, factura electrónica, en teoría todo eso ya debe de venir precargado. ¿Y qué hace el SAT? Con esa información te arma un borrador. Mira, ingresos, con base en lo que tengo en mi sistema de ingresos, tuviste tal. De deducciones tanto, aplicamos la fórmula para calcular el ISR y te sale tanto a pagar o tanto a favor, ¿no? Porque puede ser uno u otro. Y ya, ¿no? Te manda tu resultado. Sin embargo, como bien dices, hay muchas personas que ciegamente se confían en este portal y aunque te digo que sí es verdad que el SAT tiene mucho intercambio de información y su nivel de tecnología pues ha incrementado en los últimos años, todavía no es un sistema perfecto, puede llegar a tener errores, puede llegar a estar incompleto y para eso pues sí es necesario revisar rubro por rubro. Un ejemplo que te pongo que ha sido igual más común de lo que se pudieran imaginar es que hay personas trabajadoras en el régimen de sueldos y salarios, que es un régimen en el que pues no deberías de preocuparte de tanto de mandar declaraciones y todo eso, es un régimen bastante sencillo de llevar, digamos. Hay ocasiones en las que tienen nómina fantasma. Oye, tengo 3 patrones que yo no conozco, con los cuales yo nunca he trabajado, y en el portal del SAT dice que esos 3 patrones les pidieron nóminas millonarias, ¿no? Wow. Oye, no es cierto, ¿no? O sea, mi sueldo a lo mejor gano tanto, muy poquito, o definitivamente no esas cantidades, pero hasta que yo no le demuestre al SAT que no es cierto, que yo a esas personas no las conozco y nunca trabajé con ellas, para el SAT yo tuve esos ingresos también y me los va a tomar para mi declaración y me los va a considerar, ¿no?
Obviamente, te digo, hay alternativas, se puede presentar una queja para conciliar esas diferencias, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, una persona que a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de esto y traía 5 patrones cuando en realidad tú solo tuvo uno, siguiente, enviar, impuesto a pagar, ¿no? Oye, ¿por qué incluso a lo mejor tú tenías a favor, pero no te diste cuenta que traes nómina fantasma, nómina de alguien que no conoces? En el caso de las deducciones, por ejemplo, hay algunas que no aparecen precargadas. ¿Por qué? Pues a lo mejor por ahí alguna falla del sistema, o a lo mejor sí pediste mal tu factura y por eso no te la carga correctamente. O sea, puede haber muchas situaciones, ¿no? Entonces, sí ha sido una gran ayuda tanto para las personas que quieren presentar su declaración anual por ellos solos, como para nosotros como contadores, el hecho de que aparezcan precargadas, pero no deja de ser importante pues hacer una revisión, ¿no? Revisar dato por dato, que coincida, que esté todo cargado, porque incluso, por ejemplo, hay información que nunca va a aparecer precargada, pero que a lo mejor tengas la obligación de informar. Por ejemplo, si recibiste un donativo, préstamo, un premio, si vendiste tu casa, si recibiste una herencia, de eso el SAT no tiene conocimiento, pero hay algunos casos en los que es obligatorio informarlo y pues tienes que ponerlo en tu declaración anual. Si no lo pones, puedes ser acreedor de multas, ¿no? Entonces, sí ha sido una gran herramienta, se ha ahorrado bastante tiempo en el que esté precargado ya la mayoría de la información, pero no deja de ser importante revisar porque no siempre está bien, ¿no? Puede tener fallas. Mejor, insisto, echarle un buen ojo y irnos más tranquilos, no solo el siguiente. Y creo, Pamela, que va a ser un poco más retador, pero aquí corrígeme si me equivoco, que a partir de, no sé si va a ser a partir del próximo año, ya en esta declaración va a ser el reto, que ahora también hay un componente del código postal. A mí todas las instituciones financieras que manejo me mandaron un correo desde hace varios meses. Oye, tu plan personal de retiro hay que actualizar, valida que esté bien tu código postal, esta SOFIP o esta casa de bolsa. Y pues me fui metiendo y en muchas no estaba actualizado porque a lo mejor el comprobante era pues diferente al que es el fiscal. ¿Esto cómo nos va a afectar si alguien tiene un plan de retiro, algún instrumento, alguna inversión con otro código postal? ¿Ya esa factura ya no va a servir o más bien es tema de hacer un procesito manual y con eso se corrige? Pues mira, todo este tema del código postal y de estas notificaciones que nos estuvieron llegando de actualizas tus datos fiscales, tienen que ver con un tema que es que desde el 1 de enero del 2022 entró en vigor la nueva versión de facturación 4.0. Y como antecedente, desde el 2021, finales del 2021, se aprobó la reforma fiscal 2022, que digo, ya está, se aprobó y de los cambios que se hicieron, se metieron muchas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, en particular al apartado y a los artículos que hablan de las facturas electrónicas. Entonces, fueron tantas modificaciones y reformas que se le hicieron al apartado de las facturas electrónicas que el SAT se vio en la necesidad de actualizar su formato de facturación y de pasar de la versión 3.3 a la 4.0. Entonces, esta versión 4.0 incorpora todas esas reformas que se le hizo al Código Fiscal desde el 2022. Todo el año pasado, pues el SAT se dio cuenta de que no era tan fácil ni tan rápido implementar este nuevo formato de factura, ni en las empresas, ni en los freelancers, ni para los trabajadores, entonces fue dando prórrogas. La última prórroga hasta el día de hoy que estamos grabando esto que dio fue hasta el 31 de marzo para expedir facturas en versión 3.3 y desde el 1 de abril hay que expedir nuestras facturas en este nuevo formato. Justo el 31 de marzo en la tarde, literalmente como a las 6 de la tarde, dio una nueva prórroga, pero solamente para las facturas de nómina. ¿Y cuál es el tema con esto del código postal? Que dentro de las reformas que se metieron, viene que ahora para que alguien te pueda expedir una factura, llámese recibo de nómina o tus deducciones personales o tu constancia de intereses de tus inversiones, cualquier tipo de factura, o tú expedirle una factura a un cliente porque a lo mejor tú estás obligado a expedir facturas, ya no nada más basta con que tengas el RFC de la persona, necesitas su RFC, su nombre completo o razón social si es una persona moral, el código postal de su domicilio fiscal conforme aparece en su constancia de situación fiscal, el régimen fiscal al que pertenece y el uso que se le va a dar a esa factura. Entonces, hasta el 2021 y hasta las personas que expedían facturas en el formato anterior, con tu puro RFC te podía expedir tu patrón tus recibos de nómina y no había problema. Tu nombre, tu régimen, dónde vivías, era totalmente opcional. Muchos lo pedían porque pues eso ayudaba a complementar la factura y a tener un mayor control, ¿no? Pero era opcional. A partir de que se entre en vigor este nuevo formato,
necesitas todos estos datos que ya mencioné, y es por eso que desde hace varios meses y todavía hasta la fecha, hasta hace unas semanas, las empresas y servicios que tenemos contratados y demás nos estuvieron mandando correos, ¿no? De actualiza tus datos fiscales, porque si no los actualizas no te voy a poder seguir expidiendo facturas a lo mejor de tu servicio de luz, de internet, de tus constancias de intereses, etcétera. Y si no tienen esos datos tuyos, pues no te van a poder expedir esa factura. ¿Y qué puede llegar a pasar? Pues que si son deducciones y no tienes factura, pues ya no son deducibles. Que si son servicios y los querías hacer deducibles en tu declaración por el régimen en el que estás y no tienes factura, ya no es deducible, ¿no? Los patrones no te iban a poder expedir correctamente tus recibos de nómina, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que nos empezaron a pedir todos estos datos y pues bueno, como bien dices, ¿no? Hay que actualizarlos en las plataformas que tengamos contratadas, de algún proveedor que nos esté facturando servicios o productos. La razón por la que nos piden todos estos datos es por esas reformas que se le metieron al Código Fiscal, se actualizó el formato de factura y pues ahora se requieren todos estos datos para poder tener nuestras facturas correctamente emitidas. Sí, llegaron correos, bombardeaban, La verdad es que llegaba uno, no le hacías caso y a las 2 semanas te llegaba otro y otro. Espero que ya todos los que nos escuchen hayan cambiado, o si no, pues contacten a las instituciones financieras donde tienen alguna inversión o algo que puede ser deducible para estar al día y que no haya luego sorpresas. Y en ese sentido, Pamela, hemos hablado en varias ocasiones en este episodio del, oye, deducir, y seguramente varios que están en redes han visto mucho esto de las devoluciones, del saldo a favor. Me gustaría que nos explicaras un poco más a detalle qué puede deducir una persona, sobre todo en un esquema que tiene un salario, tiene una empresa. ¿Qué puede deducir? Algunas reglas en general, sé que hay muchas reglas específicas y son muchos apartados, pero que le demos esa pista. Oye, ¿quieres que el SAT te regrese un poco de impuestos y el saldo a favor? Pues las personas que le regresaron saldo a favor, ¿qué hicieron en años anteriores o el año anterior para este año estar teniendo una devolución de impuestos? Pues mira, en general lo que hay que saber del tema de las deducciones, primero es el término deducir, porque al menos hasta antes de que yo me dedicara a esto, yo nada más veía que la gente pedía factura y es lo deducible y deducciones y no sabía qué significaba, ¿no? Deducir es sinónimo de restar, ¿no? Entonces las deducciones son gastos que te ayudan a restar de la base sobre la que se te calcula tu impuesto sobre la renta. Entonces, entre más pequeña es tu base, más pequeño es el impuesto que te toca pagar. Entonces, entre más deducciones tengas, más pequeña tu base, menos impuesto, ¿no? Las deducciones personales que las personas físicas, en particular las personas en sueldos y salarios y en general cualquiera que presente su declaración anual, excepto las del régimen de confianza, tienen derecho, pueden acceder a las deducciones personales, que son aquellas que se clasifican básicamente en 3 grandes grupos. El grupo de salud, en el cual entran honorarios médicos, gastos hospitalarios, análisis y estudios clínicos, compra de lentes oftálmicos, hasta 2,500 pesos, esos en particular, psicólogo, nutriólogo, dentista. En general, todo lo que tenga que ver con servicios de salud es una deducción personal. Está otro apartado que es el de educación, pero es solamente educación básica, de preescolar a bachillerato, colegiaturas y transporte escolar. Y en otro apartado está en lo que tenga que ver con el retiro, aportaciones complementarias para tu Afore, si contratas un plan personal para el retiro con una aseguradora independiente, los intereses reales de tu crédito hipotecario, ya sea con el Infonavit o con el banco, si tienes una combinación de ambos, solo los intereses reales son deducibles. Los donativos, que le hagas a alguna donataria autorizada por el SAT para recibir donativos, alguna fundación, a una asociación sin fines de lucro, pero que tenga la autorización del SAT para recibir donativos. Y gastos funerarios erogados, realizados en el año. Entonces, si alguno de tus familiares falleció, tu cónyuge o concubino, pues, y pagas tú sus gastos funerarios, para ti es una deducción personal, ¿no? Entonces, en términos generales, son ese tipo de gastos que le ayudan a las personas físicas en su declaración anual a reducir la base sobre la que se calcula su impuesto sobre la renta. Entonces, aquí también vale la pena aclarar que la generación del saldo a favor depende de varios factores. Las deducciones personales sí ayudan mucho, sí, pero a mí lo que me gusta más decir de las deducciones personales es que aumentan la posibilidad de generar un saldo a favor, porque ¿qué llega a pasar? Y hay personas que incluso teniendo deducciones personales les sale impuesto a pagar.
Oye, pero Pamela, ¿por qué? Pues que a lo mejor tuviste 2 patrones, porque a lo mejor tu salario era tan alto, a lo mejor te fue demasiado bien el año pasado, que pues ni con deducciones pudiste reducir mucho tu base, ¿no? Entre muchos otros factores, ¿no? Entonces, las deducciones ayudan, sí, pero no es garantía el tener deducciones que te genere un saldo a favor, como tampoco es garantía que exactamente lo que tú te gastaste de deducciones te lo vaya a devolver el SAT como un saldo a favor, porque de hecho esa también es una confusión que generalmente las personas tienen, ¿no? Oye, yo el año pasado me gasté 20,000 pesos en el hospital, aporté 50,000 pesos a mi plan para el retiro, tengo mis intereses de mi crédito hipotecario, en total tengo deducciones como de 100,000 pesos. Y en el saldo a favor me salieron saldo a favor 1,200 pesos. Oye, espera, es que no es que el SAT te vaya a regresar exactamente eso que te gastaste, sino que solamente se utiliza para restarlo de la fórmula. ¿Te ayudó? Sí, pero no quiere decir que exactamente lo que te gastaste te lo va a devolver el SAT. E incluso las deducciones personales tienen un límite. El límite viene ahí en una fórmula de la ley del INSR. El SAT en la declaración te dice cuánto es tu límite, pero también, ¿no? Oye, tuve 1,000,000 de deducciones y me regresaron 1,000 pesos. Sí, espera, te excediste de tu límite y hubo otros factores que jugaron pues para que tu saldo a favor fuera diferente. Entre los requisitos que deben de tener estas deducciones es pues contar con la factura electrónica correspondiente, pagar con medios bancarizados. Solamente hay 1 o 2 que se pueden pagar en efectivo, pero en general el requisito es pagar con medios bancarizados, tarjeta de crédito, de débito, transferencia, cheque, todo bancarizado. Solicitar factura electrónica y pues revisar que la factura electrónica esté bien emitida, que venga bien tu nombre, tu RFC, que el uso de la factura sea correcto. Si son honorarios médicos, pues que venga que son honorarios médicos. Si son colegiaturas, que venga que son colegiaturas, etcétera, ¿no? Porque luego, ¿qué es lo que pasa? Que la factura está mal emitida, el SAT no la reconoce y te la va a rechazar en tu declaración anual. ¿Hay manera de ingresarla? Sí, hay manera de pelearse con el SAT y pelear para poderla ingresar. Sí, pero son cuestiones y procedimientos que te podrías evitar si desde el inicio está bien tu factura para que el SAT la reconozca y te la cargue, ¿no? Entonces, pues sí, las personas que generan saldo a favor generalmente son personas que tienen este tipo de gastos, que a lo mejor igual por su nivel de ingresos, pues su base fue pequeña y generaron una mayor cantidad de saldo a favor, pero te digo, no es un hecho. Entonces también que no les extrañen, ¿no? Si les sale a pagar, pues revisar por qué salió a pagar, debe de haber una razón. Y otra cosa que también me gustaría aclarar y hacer mención es que si en un año te sale a pagar, no quiere decir que toda la vida vaya a ser así. Puede que un año te salga a pagar, un año a favor, un año en ceros. O sea, depende de tu situación de cada año, porque también, ¿no? Me ha tocado justo este año ver muchas personas de, oye, ¿por qué me sale a pagar si el año pasado me salió a favor? Oye, es que el año pasado sí facturaste más deducciones o tu ingreso era más pequeño. Este año tuviste 3 patrones, tuviste más ingresos, pocas deducciones. O sea, todos esos factores cambian año con año y pues tu resultado anual también va a cambiar. Ok. Y ahorita se me ocurre un caso que puede ser muy particular. Sabemos que hay personas que estamos obligadas a presentar declaración, ¿no? Y tienes un negocio, tienes que presentar declaración, ¿no? Oye, ganas más de 400,000 pesos en el año, presentas declaración. Pero una persona que en teoría no estuviera obligada, oye, pues yo tengo mi trabajo, en teoría ahí todo es más automatizado de cara al empleado. ¿Cómo le tengo que avisar a la empresa, al SAT en algún momento de, oye, yo voy a presentar mi declaración porque quiero deducir impuestos? ¿O simplemente me presento el mes de abril, me meto al sistema, contrato a algún contador y que me ayude? ¿O si requerimos en algún momento avisar, hey, espérense, yo quiero voluntariamente presentar mi declaración porque invertí en un plan de retiro, tengo gastos en colegiaturas, médicos y los que ya mencionabas? Pues de avisar, en este caso en particular, avisarle al SAT no, pero sí avisarle a tu patrón, porque hay casos en los que los patrones, y aquí también hay que hacer una aclaración, cada año, a final de año, los patrones tienen la obligación de hacer un ajuste anual de ISR. Entonces, de la nómina que le pagaron a sus trabajadores en todo el año, hacen como un cálculo anual y ven si le retuvieron de menos o le retuvieron de más, y generalmente esa diferencia la ajustan en el aguinaldo o en algún bono que les den en diciembre. Oye, te retuve de más, pues ahí te va un poquito extra de tu aguinaldo, ¿no? Porque te retuve más impuesto de lo que tenía, ¿no? O te retuve de menos, pues te voy a tener que quitar esa diferencia que no te retuve porque el cálculo anual así me lo exige, ¿no? Hay algunos casos en los que los patrones no tienen la obligación de hacer este ajuste anual, hay algunos casos en los que sí.
Pero ahí, te digo, más bien es la obligación frente al patrón para avisarle, perdón, que no haga ese ajuste anual porque ellos van a presentar su declaración anual durante abril. Entonces, así el patrón pues ya no hace este ajuste, se le avisa al patrón y en abril la persona trabajadora pues presenta su declaración anual. De hecho, justamente muchas empresas durante el mes de diciembre suelen mandar correos o notificaciones, memos, ¿no? De que, oye, se te va a hacer tu ajuste anual o tú vas a presentar tu declaración por tu cuenta. Aquí también sí es muy importante informarse y estar bien atentos a lo que dice la ley, si tienes o no la obligación de presentarla, ¿no? Ya que definiste que no es obligatorio que la presentes, si tú aún así la quieres presentar porque a lo mejor tienes estas deducciones y haciendo una proyección probablemente tengas saldo a favor, pues adelante, ¿no? Pero hay que estar bien seguros que no tienes la obligación y la presentas, ¿no? También, ¿sabes qué? No tengo la obligación, no tuve deducciones, o sea, en realidad no me pasa nada, ni situación fiscal ni nada. Pues no pasa nada que no la presentes porque no tienes la obligación, ¿no? Entonces, aquí más bien es, en el caso de trabajadores, sí avisarle al patrón si se va a hacer o no el cálculo anual, el ajuste anual, para que ellos vean si se presenta o no su declaración anual durante el mes de abril. Ok. Mejor acercarse entonces a recursos humanos, ¿no? Y preguntar bien. Yo recuerdo que en alguna empresa en la que estabas, justo, ahorita me refrescaste la memoria, en diciembre llegaban esos correos de, tienes hasta tal día para avisarnos si tú quieres presentar tu declaración de forma voluntaria. Yo, como ya desde hace muchos años tenía un plan de retiro, yo siempre les escribía, yo la voy a presentar porque quiero hacer deducible mi plan de retiro. Y me encantó como a lo mejor en la jerga, en el lenguaje, se complica con la palabra deducir, pues justo es restar, ¿no? Me encantó cómo lo definiste de forma muy simple, por eso nos gustan tus materiales que subes, porque lo explicas de manera muy simple. Muchas gracias. Y es que sí, o sea, algo que a mí me encanta esta área, ¿no? O sea, me encanta el área fiscal y me apasiona mucho estudiar y todo esto, pero lo que más me gusta es como traducir lo que dice la ley, ¿no? O sea, la realidad es que si cualquier persona que no se dedique a esta área abre la ley, o sea, no la entiendes. O sea, incluso a veces como contadores o abogados fiscalistas, leemos la ley y luego a veces nosotros la entendemos a la primera, ¿no? Luego yo me pongo a pensar, o sea, si yo no le entiendo que yo me dedico a esto y que llevo tantos años estudiando, o sea, pues una persona ajena a esto, pues en cuándo le va a llegar a entender, ¿no? Entonces, pues también un poquito es eso, ¿no? De traducir realmente lo que dicen las leyes a un idioma más sencillo, más fácil de entender, porque finalmente son temas que a todos y a todas nos competen, ¿no? O sea, el tema de los impuestos no solamente es un tema de contadores, no solamente es un tema de abogados, sino que todos pagamos impuestos, todos tenemos que ver estos temas, entonces pues por eso hay que entender y acercarse un poquito a lo que dicen las leyes. Sí, eso te agradecemos por esa claridad. Y en ese sentido, Pamela, te quería preguntar, alguien fuera de estos gastos que ya nos explicaste muy a detalle, que son tema de colegiaturas, muchos temas relacionados con medicina, como un seguro de gastos médicos, un gasto médico en general, nutriólogo, psicólogo, el Afore, el plan personal de retiro, los intereses, saliéndonos de esos. Uno va a un restaurante y te traen la cuenta y te dicen, va a querer factura. Vas a comprar ropa y te dicen, vas a querer ticket o factura. Todos deberíamos de solicitar factura, solamente solicita las facturas de acuerdo a tu negocio, si es que lo tienes, o ¿por qué nos preguntan tantos a todo y qué deberíamos de responder? Pues aquí igual nuevamente hay que saber en qué régimen fiscal estamos y ese régimen fiscal si nos permite o no tener lo que son las deducciones autorizadas. Ya hablamos de las personales, que son las que se meten en el anual y que son los gastos médicos, etcétera. O hay otro tipo de deducciones que se llaman las deducciones autorizadas y que esas únicamente ciertos regímenes fiscales tienen acceso a hacerlas deducibles. Por mencionar un régimen, el régimen de persona física con actividad empresarial, ¿no? O sea, es más común el que como de cajón siempre tiene deducciones autorizadas y aparte las personales. Entonces, primero hay que saber en qué régimen estás. Oye, ¿estás en sueldos y salarios? ¿Ahí puedo hacer deducciones autorizadas? No, solo las personales. Ahí la recomendación, por ejemplo, a una persona que exclusivamente está en el régimen de sueldos y salarios sería únicamente pide factura de las deducciones de los gastos que clasifiquen como deducciones personales. Porque si tú empiezas a pedir factura de tu ropa, de tus zapatos, de tu gasolina, de tu computadora, no, en el régimen de sueldos y salarios no es deducible. Oye, ¿tiene algo de malo pedir factura de algo que a lo mejor no voy a ocupar?
depende, ¿no? Ahí el riesgo o también es un foco rojo para el SAT cuando las personas están pide y pide factura de absolutamente todo y no están declarando la totalidad de sus ingresos. Entonces caen en el supuesto de discrepancia fiscal, ¿no? Cuando tus gastos en el año son mayores a tus ingresos declarados. Entonces tú de ingresos, persona trabajadora, tengo registrado en tus recibos de nómina que tuviste 200,000 pesos de ingresos y de facturas de gastos y de pagos de tu tarjeta, en general yo tengo que tienes gastos por 500,000 pesos. ¿De dónde sacaste la diferencia, no? Pues a lo mejor por ahí me estás ocultando ingresos o si te dieron un préstamo, ¿por qué no me informaste que te dieron un préstamo? O sea, empiezan a ser como focos rojos para el SAT, ¿no? El pedir a factura absolutamente de todo. Y otra cosa que yo digo también es, pues, ¿para qué pedir factura de algo que a ti no te va a servir, ¿no? Por ejemplo, en el régimen de sueldos y salarios. Y ahorita igual como que es un tema muy reciente, lo que estábamos platicando hace ratito de la nueva factura, con esta factura 4.0, por ejemplo, una persona en régimen de sueldos y salarios que vamos a suponer que no sabe cómo funciona su régimen, no sabe qué son las deducciones autorizadas, las personales, y va y se compra su computadora, ¿no? Dice, oye, pues, ¿quieres factura? Sí, dame factura. Ahora con el CFDI 4.0 va a ser más difícil que las personas facturen cosas que no deben, porque en el formato de factura, por ejemplo, a las personas en el régimen de sueldos y salarios únicamente les pueden facturar con el uso de factura de las deducciones personales. Entonces, si una persona en el régimen de sueldos y salarios pide su factura de su computadora y le dice al proveedor de la computadora, pónmela como equipo de cómputo o pónmela como gastos en general, el mismo sistema de facturación ya no permite hacer eso. ¿Por qué? Porque no es compatible que una persona asalariada pida factura de algo que no sean sus deducciones personales. Caso contrario, a lo mejor, por ejemplo, una persona en actividad empresarial, voy y compro mi computadora, que lo utilizo como herramienta de trabajo, es una deducción autorizada, y le digo al proveedor, oye, pónmela como equipo de cómputo. Sí, como está registrada como actividad empresarial, el sistema de facturación sí me deja facturarte esta computadora como equipo de cómputo, ahí te va tu factura, ¿no? Entonces, ahorita también con esto de la nueva factura que, te digo, entró en vigor desde el año pasado, pero apenas este año se está volviendo obligatorio, este tipo de candados pues van a hacer que la gente también se vaya informando un poquito más de cómo funciona, ¿no? Oye, es que fui a comprar esto y no pude pedir factura. Pues no, porque en tu régimen esta factura no te sirve. Tan no te sirve que el mismo sistema de facturación no te permite o no le permite a tu proveedor facturarte. Entonces, la recomendación sería, en términos generales, únicamente solicitar factura de aquello que cumpla con las características como de deducción personal para tu declaración anual, o si estás en un régimen que te permita las deducciones autorizadas, que tenga las características de deducciones autorizadas. Si hay algo que no cumple con esas características, no pidas factura porque no te va a servir de nada, y es más, con la nueva versión de facturación, es posible que ni siquiera te permitan facturar. Claro, y vas a, aparte de andar dando datos, ¿no? De tu código postal y quizás es innecesario, si no te correspondía a ti, ¿no? Pues para que hagan mejor. Claro. Ok, Sí. ok. Y oye, otra pregunta que se me ocurre, Pamela, es, ¿hay algo que cambie cuando alguien contrae matrimonio? O sea, al final yo creo que cuando alguien contrae matrimonio está pensando justamente en la fiesta, en el evento, en todo lo que implica el casarse, pero fiscalmente ¿hay algo que cambie? ¿Se contrae alguna obligación en pareja? ¿Hay algún beneficio o algo? Digo, para considerar también la parte fiscal al momento de que alguien contrae matrimonio. Sí, de hecho sí, y justamente ahorita me estoy acordando que el año pasado yo ahí en mis redes sociales siempre, pues, o sea, como parte igual de mi creación de contenido es pues ver qué hay en tendencia o que si estamos en, no sé, en el Día del Amor y la Amistad, saco temas fiscales relacionados al Día del Amor y la Amistad, y así, ¿no? Entonces el año pasado justamente por fechas del 14 de febrero, hice una publicación en redes sociales que todavía la tengo ahí en mi perfil, que se llama, bueno, que le puse beneficios fiscales del matrimonio. Y sí, o sea, sí cambian las cosas porque ya tu estatus como persona, de acuerdo a la legislación civil, o sea, ya ni siquiera fiscal, sino civil, pues cambia, ¿no? O sea, ya estás en una sociedad conyugal o ya tienes otro tipo de responsabilidades o obligaciones. Y, por ejemplo, cuando una persona... cuando dos personas más bien están en matrimonio, están en sociedad conyugal, los donativos que se hagan entre ellos están exentos de impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo a mi esposo por ley, o sea, no nada más así de palabra o que es mi prometido, no, o sea, tiene que estar ahí el contrato y tiene que estar la firma de que es un matrimonio,
y los donativos que él me haga están exentos de impuestos. Los donativos que yo le haga a él están exentos de impuestos, ¿no? Si a lo mejor tenemos una propiedad en conjunto, pues también se pueden hacer una declaración, una sola declaración de ingresos en copropiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos una casa que está a nombre de los dos y la rentamos. Bueno, a lo mejor nada más, como es de los dos, pero tenemos que hacer una sola declaración, ¿no? En vez de que tú declares, yo nada más estoy como responsable, etcétera, ¿no? También otro beneficio del matrimonio son los gastos relacionados a la salud, el tema de las deducciones personales. Si tú pagas las deducciones personales de salud, por ejemplo, de tu cónyuge, es deducible para ti, siempre y cuando sea dependiente económico tuyo, ¿no? Entonces vamos a suponer que mi esposo ahorita no tiene trabajo y por alguna situación necesita ir al médico, ¿no? Y yo le pago su consulta o yo le pago su estancia en el hospital, aunque él o ella, ¿no? Digo, dependiendo del caso, sea el paciente, yo puedo pedir factura y yo hacerlo deducible porque es mi cónyuge y porque es dependiente económico mío, ¿no? Entonces también ahí es un beneficio el tema de las deducciones entre pareja, ¿no? Entre matrimonio. Y también, por ejemplo, para el tema de discrepancia fiscal, los traspasos que se hagan entre cónyuges no se consideran para discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Ya lo había mencionado ahorita, que es cuando tus gastos son mayores a tus ingresos declarados. Entonces, si de casualidad el SAT dice, caíste en discrepancia fiscal, ¿no? O sea, tus gastos son mayores a los ingresos declarados, pero demuestras que alguno de esos gastos que tienen registrados el SAT en realidad fueron depósitos que hizo tu esposo, esos no contabilizan para la discrepancia fiscal. Entonces, a lo mejor quitando esos gastos, no, ya no caes en discrepancia, ¿no? O sea, todo bien. Entonces, también ahí es un tema de, pues, que cuando se hace este tipo de traspasos entre cónyuges, pues hay menos problema, ¿no? Entonces, sí, pues tu estatus como persona civil cambia y fiscalmente también tiene consecuencias. Ok. Digo, para que tomen toda la fotografía completa de las implicaciones también en esa decisión. Sí. Y otra pregunta que tenía, que no quiero desaprovechar, dejar de hacerla, es, ¿qué hacemos con esos comercios que tú llegas, oye, me das factura y, pues si me solicitas factura, tienes que pagar más, te aumento el IVA? O peor aún, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar factura, hablando de comercios formales. ¿Hay algún mecanismo para reportar, para avisar? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender como ciudadanos ante eso? Sí, actualmente el mismo SAT tiene un portal de quejas y denuncias en donde tú puedes presentar una queja de alguna persona que no te haya querido expedir tu factura o que te haya aplicado esta típica mala práctica, ¿no? De si quieres facturas más el 16%. Aquí también para las personas que están escuchando y viendo esto, es importante recalcar que al IVA, al impuesto al valor agregado, yo siempre les digo así muy coloquialmente, ¿no? Al IVA no le interesan las facturas. O sea, si tú abres la ley del IVA, en ninguna parte dice la ley del IVA, solamente vas a cobrar IVA si te piden factura. No. Lo que le importa al IVA es la actividad, el acto actividad que se está haciendo, y dependiendo de esa acto actividad puedes estar sujeto a un 16% de IVA, a un 0%, o tu actividad a lo mejor estar exenta de IVA, como por ejemplo el caso de los médicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dice la ley del IVA, es que los precios ya deben de incluir este impuesto. De hecho, por ejemplo, un tema que no es fiscal, pero que también tiene que ver, la misma ley de la Profeco dice que todos los precios exhibidos ya deben de traer los impuestos, las comisiones y cualquier otro cargo que el cliente, que el consumidor deba asumir para poder acceder a ese producto, a ese servicio, ¿no? Entonces, pues también hasta incluso por parte de la Profeco tú podrás presentar una queja, ¿no? Un reporte ahí con ellos, ¿no? Y fiscalmente, pues también con el SAT, ¿no? De que no me quisieron expedir factura, o sabes que yo pedí la factura y al final me quisieron cobrar un 16% extra. Se puede presentar una queja en línea. Lo que sí es importante que sepan que esta queja en particular no es anónima. ¿Por qué? Porque pues igual el SAT necesita tener tus datos para pasárselos al proveedor o a la persona que no te quiso expedir la factura y que te la pueda expedir, ¿no? Entonces ahí también luego es, para las personas luego a veces les resulta como en un conflicto de que, oye, es que ¿qué tal si presento mi queja y la próxima vez que vaya ya no me van a querer atender bien, ¿no? O va a haber una repercusión? No tendría por qué, pero pues bueno, digo, eso ahora sí que no depende de nosotros, digo, cada quien reacciona de manera diferente, pero en términos generales el servicio, la herramienta está ahí, es gratuita, en línea, se puede presentar la queja
y te digo, no es anónima, ¿no? Las que sí se pueden presentar de manera anónima son las denuncias y sobre todo denuncias pues de personas o empresas que a lo mejor no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, también se puede presentar. Entonces pues sería eso, esa herramienta, y lo que yo también siempre les aconsejo tanto a familiares y conocidos es pues intentar por las buenas, ¿no? Como oye, un correíto de oye, por favor, te recuerdo de mi factura, o mira, hasta luego yo les mando el fundamento legal, ¿no? O sea, de, oye, mira, mi contadora me dijo que con base en tal, tal y tal, no me tendrás que cobrar extra. Y hay muchas personas que sí acceden, ¿no? Y que dicen, ¿sabes qué? Sí, ahí te va tu factura, ¿no? Bien emitida, ¿no? Y cuando la gente o las empresas son muy renuentes con esto, pues ni modo, o sea, el procedimiento está ahí para presentar también una queja. Sí, yo coincido contigo. Primero, buena comunicación, diálogo, y hablando nos entendemos, y ya pues después ir buscando escalar las instancias. Pamela, ha sido una maravilla de episodio. Podremos estar aquí horas. Yo sé que puede haber todavía más dudas, pero también soy consciente que tienes muy buen contenido, muchos tutoriales, tanto cortos, algunos más extensos, donde explicas con mucho detalle, que recomiendo a las personas vayan a ver. Pero me gustaría cerrar con un consejo hacia esta persona que está ahorita en el mes de abril y dice, ay, voy a presentar mi declaración, la hago yo, mejor la hago con un contador, pedí facturas, no sé si estén bien. ¿Qué consejo le darías a esta persona que está con muchas dudas de qué es lo que tiene que hacer? Y pues justo con esto me gustaría que nos regalaras un consejo final. Pues en el tema de la declaración anual, ahorita que ya estamos en época de presentarla, mi recomendación sería, si no es tu primera vez acercándote a temas del SAT, si definitivamente no tienes ni un mínimo conocimiento, una base de estos temas, mejor no te metas en problemas y delégale esta responsabilidad pues a alguien que sepa, como puede ser un contador. Otra cosa que también a veces las personas, cuando se les da esta recomendación, es, oye, a lo mejor los honorarios del contador están muy caros, o ahorita no estoy en posibilidades de pagarle a un contador. No te preocupes, el SAT ofrece el servicio de asesoría gratuita. Digo, ahora sí que vas a tener que ir a formarte ahí al SAT y que te apoyen, pero si gustas puedes ir a asesorarte de manera gratuita al SAT o a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, también ofrecen servicios gratuitos, ¿no? El chiste está en acudir con las personas o instancias que sean especialistas en estos temas, ¿no? Y la otra, que si tú te quieres aventar a hacer tu declaración porque si sabes que ya tomé un curso, ya me explicaron, he seguido el contenido de estos creadores y ya soy experto en impuestos, pues adelante. O sea, realmente para ingresar al SAT no necesitas ingresar con el RFC de un contador o con la firma de un contador en particular, ¿no? O sea, tú entras a tu cuenta con tu RFC, te identificas y la puedes presentar, ¿no? Ahí la recomendación pues también sería revisar a detalle la información lo más que puedas, y si hay alguna inconsistencia, algo que no le entiendas, evítate problemas, evita que esta bola de nieve siga creciendo o se haga más grande y pues asesórate, ¿no? Así como nosotros vamos con especialistas en la salud, especialistas en áreas en las que no somos expertos y que no son de nuestra competencia, pues también el tema de los impuestos, para eso estamos los especialistas, y estoy segura pues que vas a encontrar a alguien que te pueda apoyar con tus trámites. Buenísimo, muy buenos consejos, Pamela. Si alguien quiere seguir aprendiendo de tus consejos o incluso si tienes algún servicio de asesoría, platícanos un poco dónde te pueden contactar y si hay alguna posibilidad de que las personas se acerquen contigo. Sí, claro que sí. Pues mira, yo actualmente ofrezco el servicio de asesoría fiscal, que es básicamente una sesión vía Zoom, 1 a 1. En una hora nos dedicamos a resolver todas las dudas que tengas respecto a tu situación fiscal, algún trámite, oye, voy a poner un negocio, o he estado haciendo las cosas así, o no he estado haciendo estas cosas. Te doy solución pues a todos tus problemas, en una hora te asesoro, ¿no? Está el servicio de asesoría fiscal, tengo el servicio ahorita de declaración anual para personas físicas de sueldos y salarios también, y también de vez en cuando imparto cursos. Ahorita voy a estar impartiendo cursos de facturación, de cómo expedir tus facturas con este nuevo formato de factura, y toda esta información la pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram principalmente como @cultura con cultura.fiscal, y también me pueden contactar por correo, que es contacto@culturafiscal.mx. Entonces, si les interesa cualquiera de estos servicios que les acabo de compartir, pueden escribirme un correo, pueden meterse ahí a la página de Instagram y ahí tengo la información de todo esto. Entonces, a quien le interese, con mucho gusto les puedo apoyar. Buenísimo, Pamela. Pues información es poder. Ahí nos dio muchísimos buenos tips, Pamela. Ya tienen también sus redes para si quieren seguir su contenido, su correo.
Muchísimas gracias, Pamela, por todos los buenos tips que nos diste. No, muchísimas gracias a ti, que también muchísimas gracias a la audiencia, a todos los que escucharon este episodio. Espero que les haya sido de utilidad.